En los años 60 y 70, el estado de California, Estados Unidos, vivió una serie de asesinatos brutales que aterrorizaron a sus habitantes. Un criminal que se hacía llamar el asesino del Zodiaco dejó un rastro de muerte y miedo, burlándose de la policía con cartas y códigos que enviaba a los periódicos. Su identidad sigue siendo un enigma, y este caso continúa fascinando al mundo por la audacia de sus crímenes y la inteligencia con la que evadió a las autoridades. Esto es Crónicas de Joshua, un canal de historias fascinantes, misterios y crímenes que informan e inspiran. Acompáñanos en este viaje. El primer ataque conocido ocurrió en diciembre de 1968, cuando una pareja de adolescentes fue asesinada en un camino rural. El Zodiaco usó un arma de fuego y no dejó rastro. Luego, en julio de 1969, atacó a otra pareja en un estacionamiento. Esta vez, el hombre sobrevivió y describió a un atacante encapuchado. A lo largo de los años, se le atribuyeron al menos 5 asesinatos confirmados, aunque él afirmó haber matado a 37 personas. Sus crímenes variaban en método, pero siempre parecían bien planeados. El Zodiaco se hizo conocido no solo por sus crímenes, sino por las cartas que enviaba a los periódicos locales. Estas misivas estaban llenas de amenazas, símbolos y un lenguaje extraño que desafiaba a las autoridades. Algunas cartas contenían cifrados, como el famoso Código Z340, que tardó más de 50 años en descifrarse. En sus mensajes, el asesino se burlaba de la policía y firmaba con un símbolo que parecía una cruz dentro de un círculo, un detalle que se convertiría en su marca personal. A pesar de los esfuerzos de la policía, el caso del Zodiaco nunca se resolvió. A lo largo de las décadas, hubo varios sospechosos. Uno de los más conocidos fue Arthur Lake Allen, quien coincidía con varias descripciones físicas y tenía comportamientos sospechosos. Sin embargo, las pruebas en su contra nunca fueron concluyentes. La falta de tecnología avanzada en esa época dificultó mucho el trabajo de las autoridades. Incluso con las pistas y las cartas, el Zodiaco siempre iba un paso adelante. El caso del Zodiaco no solo dejó una marca en las víctimas y sus familias, sino también en la cultura popular. Películas, libros y documentales han mantenido vivo el interés en este asesino enigmático. Con el avance de la tecnología, se han reanalizado las pruebas, incluidas muestras de ADN de los sobres de las cartas. Aunque estos análisis han descartado a algunos sospechosos, aún no han identificado al culpable. Por ejemplo, en 2018, una de las muestras fue comparada con bases de datos de genealogía, una técnica que ayudó a identificar a otros criminales como el Golden State Killer. Sin embargo, los resultados en el caso del Zodiaco no han sido concluyentes hasta la fecha. El misterio también ha generado innumerables teorías. Algunos creen que el Zodiaco pudo haber sido un hombre solitario, con conocimientos crípticos, mientras que otros sugieren que pudo ser un grupo de personas que compartían un mismo objetivo de caos. Entre los sospechosos más destacados están Arthur Leigh Allen, un hombre que coincidió en varios aspectos con las descripciones y evidencias circunstanciales, y otros menos conocidos pero igualmente intrigantes. Sin embargo, ningún sospechoso ha podido ser vinculado al caso de manera definitiva. La fascinación por el Zodiaco también se ha visto impulsada por los avances en el desciframiento de sus códigos. En 2020, un equipo internacional de criptógrafos logró descifrar el famoso Cifrado 340, enviado al San Francisco Chronicle en 1969. Aunque el mensaje no reveló su identidad, demostró que la resolución del caso aún podría estar al alcance si se combinan esfuerzos tecnológicos y humanos. El Zodiaco desafió a la policía, a los medios y a la sociedad de su tiempo. Su habilidad para escapar de la justicia lo convirtió en una figura casi mítica, un villano cuya sombra se extiende hasta el presente. A diferencia de otros asesinos en serie, el Zodiaco buscaba protagonismo y dejó un rastro deliberado de pistas y mensajes que desafían a la interpretación. Aunque se han descifrado algunos de sus códigos y se han esclarecido detalles de sus crímenes, su identidad sigue siendo un misterio. Algunos expertos sugieren que podría haber muerto sin ser capturado,
lo que explicaría la ausencia de nuevos crímenes y cartas después de la década de 1970. Otros creen que podría haber cambiado de modus operandi o simplemente decidido desaparecer. El caso del Zodíaco es un recordatorio de lo complicado que puede ser el trabajo de la justicia y de cómo un individuo puede cambiar el curso de la historia. Además, su legado oscuro ha inspirado debates sobre la interacción entre los medios y los criminales, cuestionando si la cobertura mediática puede fomentar el comportamiento de estos individuos. El interés por el caso no parece disminuir. Investigadores amateur y profesionales continúan examinando cada detalle, confiando en que una pista perdida podría finalmente resolver el misterio. Por ahora, el Zodíaco permanece como uno de los enigmas criminales más famosos y desconcertantes de todos los tiempos. Un recordatorio de que algunas preguntas pueden quedar sin respuesta, pero nunca dejan de ser preguntadas. Gracias por vernos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a Crónicas de Yoshua y activa la campanita para no perderte nuestras historias. No olvides compartirlo. Hasta la próxima.